Pero hay circunstancias que queremos dejar muy claras. La coincidencia de que sean dos empresas chilenas no significa en modo alguno que nosotros creamos que los chilenos son explotadores per se. Nuestro país y Chile tienen una difícil vecindad, como la dijo y la denunció Alfonso Benavides Correa, y tenemos que aprender a entendernos en términos de una complementariedad que hay que construir. Pero ¿cómo puede construirse una complementariedad, don Jesús, cuando un presidente de la República dice que no hay que cuestionar a las empresas chilenas porque pueden molestarse, como fue lo que dijo hace un par de años el señor Alan García? ¿Cómo puede ocurrir que el Perú diga y no informe casi nada de lo que está ocurriendo en La Haya y el pueblo peruano no tenga la menor idea de cómo es nuestro reclamo y cómo va? Porque es cierto que hay una serie de hechos que están en secreto, pero no es menos cierto que, por ejemplo, nadie sabe, y la juventud y el país y el pueblo en general no tienen la más mínima idea de qué es lo que el Perú va a defender, porque el gobierno de García, cada vez que es puesto en la picota para definir términos de acción, nunca lo dicen y hablamos de la buena vecindad y las cuerdas separadas. No tiene convicción ni vocación. Además, está en un proceso de estupidizar al país con sus apreciaciones. Y yo no creo que el pueblo, el país entero soporte esta actitud. El Perú no está lleno de estúpidos. Por lo tanto, el país le está reclamando no solamente transparencia, sino valentía. Lo que pasa es que ahí también hay una dosis de cobardía. El entreguismo va muy aparejado invariablemente con la cobardía. Y en el tratamiento de estos problemas, de esta relación con el país vecino de Chile, ha sido siempre asimétrico. Nosotros hemos llevado la peor parte porque nuestros diplomáticos han sido prácticamente de lo peor, entreguistas, más dedicados al campeonato del cóctel que a la posibilidad de poder establecer en los tratados y en los acuerdos todo lo que significa reivindicación y dignidad para el país, sino los hechos que vienen trayéndonos como consecuencia toda esta circunstancia de lo del 52 y el 54. ¿Alguna vez se le ha pedido cuentas a los culpables de eso? Ya se murieron todos. Pero ¿alguna vez se ha puesto en, por ejemplo, para conocimiento de los jóvenes y del país entero lo que significó esa negociación? O sea, el ejemplo. Indudablemente ya se deben haber muerto porque hace casi más de 50 años, 60 años, pero aún así es la vieja historia de los tratados del Perú en los cuales se ha sospechado o de entreguismo, por cobardía, por ignorancia o por haber vendido la posición del Perú. Si no, ¿cómo se explica que nuestro territorio a la fecha sea menos de la mitad que fue originalmente? Bueno, la historia oficial tiene una serie de imperfecciones, pero antes que todos estos detalles, hay uno que es fundamental. El pueblo peruano ayer y hoy, en 180 años, vive en el desconocimiento cuasi absoluto de qué es su soberanía, cuál es su entidad cívica. Estamos muy próximos a celebrar fiestas patrias, y el pueblo peruano en general carece de los conocimientos o los rudimentos fundamentales que le hagan sentirse orgullosos de la gran nación que fueron ayer y de la gran nación que debemos ser mañana, pero con gobiernos y ejemplo de parlamentarios como los que tenemos hoy, difícilmente alguien podría enorgullecerse cuando ve que a todos alcanzan prescripciones y que vemos cosas evidentes como la irregularidad que se ha producido en el jurado de elecciones, en que se demuestra, a cargo de un brillante penalista, doctor Guillermo Olivera Díaz, las imperfecciones del vientre de alquiler, cambio radical y las trafas habidas en la constitución de este partido que no llenan a los requisitos fundamentales para elegir candidatos y menos aún nominar candidatos, y resulta que el jurado desestima la tacha y la apelación ha sido puesta hoy. Pero es que o no sabemos quién es Curi. Yo tengo la impresión de que usted sí conoce a Curi. Por supuesto. Yo creo que para la gente que es un poco avisada en estos temas políticos, sabe quién es Curi. Sabe su relación con las fuerzas más negativas en el Callao durante su gestión como alcalde
y luego como presidente regional, acaban de destaparse una serie de negociados. Ahora, y estos se suman, si se sumaran a los anteriormente enunciados y los que todavía faltan por renunciar, vamos a darnos cuenta la estirpe de este ciudadano. Indudablemente, la forma como entró a la política y la forma como se cobijó bajo el gobierno corrupto de Fujimori y después ahora se cuelga de Alan García, porque son la misma cosa, vemos nosotros que ahí utiliza algo que estará en este momento haciendo que el señor en Barba Caballero esté riéndose a mandíbula batiente, porque es el típico oportunista. Si alguien quisiera tener el cuadro, el perfil de un oportunista, habría que escribirlo a Barba Caballero. Barba Caballero tiene la misma dimensión moral que Curi. Y esto es muy grave cuando el Poder Judicial y el Ministerio Público se coluden para que en el caso del Jurado Nacional de Elecciones específicamente, se comiencen a cubrir la vergüenza del país. Este no es un país que busca luchar por desprenderse de esa costra negativa que es la corrupción. Por el contrario, para la gente ya es hasta motivo de risa que este señor, con un partido que nunca existió, que nunca tuvo ni dirigentes, que era una mazamorra de expresión, pero con el amparo de los gobiernos, y aún más sabemos de cómo se consiguieron las firmas, y toda la denuncia del caso que no fueron aclaradas hasta la fecha, significa pues un insulto a la inteligencia y aún más le hace daño a la democracia. Estas elecciones están ya cubriéndose de un manto negativo, porque la población va a verse en la disyuntiva de votar por lo mismo o de darles una lección. Yo creo que alguien o muchos tendremos que auspiciar de repente el voto en blanco. Digo una cosa, ¿no? Porque casi estamos llegando a lo que decía Vargas Llosa, ¿no? Es como votar por el cáncer o el SIDA. Es evidente que un halo de suciedad empieza a cubrir este comicio edil. Lo que me llama la atención es que todo el resto guarda un silencio sepulcral. Nadie dice, esta boca es mía. Y están dejando pasar un asalto a la fe pública cuando permiten o declaran infundada la tacha puesta contra un señor por las irregularidades múltiples, no una, múltiples, que tiene cambio radical. Pero dicen que la ética no produce, no da billete, no sirve para nada, porque ¿de qué vale ser hombre honrado? Es cierto, ser honrado es peligroso, pero curiosamente se llenan la boca de ética y moral, le exaltan, es la doble moral, es la hipocresía típica del político que ya se ha sentado sus reales en este país. La actitud típica de pontificar sobre moral y ética, pero conducirse de la peor manera, en la peor corrupción, en el lodo, es decir, haciendo tabla rasa de las aspiraciones y los sueños de las gentes, de las esperanzas, de las promesas que se hicieron, no se cumplirán jamás. Yo creo que va a quedar una lección muy importante, muy seria en este proceso electoral. Yo creo que el país debe castigar y va a castigar estas actitudes. Así que debemos juntar voluntades para que este proceso electoral sea la primera experiencia popular en la cual se rechacen este tipo de actitudes negativas y malolientes de los candidatos como los que acabamos de mencionar. Una última pregunta y terminamos el programa porque se nos fue el tiempo. Don Jesús, ¿usted qué piensa que va a ocurrir en los resultados para el Partido Aprista del 3 de octubre? Catastróficos porque el pueblo va a castigar. A pesar de todas estas cosas contra las cuales luchamos, la desinformación, o por alcanzar en forma pedagógica la información necesaria para que el país, el pueblo pueda manejarlo, yo pienso que en lo que respecta al Partido Aprista va a haber un castigo aleccionador